Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? Estamos hoy en la clase número 13, donde vamos a completar el estudio de Abraham y vamos a ver hoy Israel y los gentiles y vamos a ver cuál es la bendición que Dios le prometió a Abraham en su simiente. Así que el objetivo de esta clase es determinar en el pacto de Abraham, que comenzamos viendo, cuál es la bendición en su simiente para todas las naciones de la tierra. Respecto de la bibliografía, dejamos la misma de la clase pasada, y ahí en color amarillo he agregado un nuevo libro que se llama La historia de Israel, de John Bright, que este hombre es un doctor en teología, pero además es historiador y es arqueólogo. Así que tiene un libro muy interesante sobre el pueblo de Israel, sobre cómo se formó Israel. Por supuesto, mantengo el acuerdo previo, porque si no es imposible dar estas clases, que va a haber versículos que se van a citar y después ustedes lo leen, y sí quería comentarles que esta es la clase más compacta, la más comprimida, si se quiere decir, hasta de todas las que hemos visto hasta hoy. Muy bien. Como introducción, recordemos que el llamamiento de Dios a Abraham se formalizó en un pacto eterno que incluye una tierra o territorio. Abraham sería el padre de una gran nación llamada Israel. Además, iba a poseer toda la tierra, cosa que todavía no se ha cumplido. También se le prometió una descendencia o simiente. Israel iba a ser innumerable y además de poseer toda la tierra prometida, iba a obtener victoria sobre sus enemigos, iba a ser una nación poderosa, preeminente. El nombre de Abraham se haría grande y muchos de sus descendientes serían reyes y la heredad sería perpetua, como dice Génesis 17:8. Además, había una bendición para todas las naciones de la tierra en su simiente. Los gentiles también iban a recibir bendiciones espirituales y éstas iban a llegar vía una simiente específica de Abraham. En Gálatas 3:16 y a través de todo el desarrollo previo que hicimos en la clase pasada, habíamos visto quién era la simiente de Abraham. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hasta ahí habíamos llegado. El rey Mesías, simiente de Abraham, es Jesús de Nazaret. Y todo comienza con una primera venida para convertíos y arrepentíos, y luego, en su segunda venida, se cumplirá el resto de la profecía. En el Mesías serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien, hasta ahí habíamos llegado. Ahora entonces vamos a ver de Israel como nación, como territorio también, un contexto histórico, muy breve, pero necesitamos hacer una síntesis. Respecto del pacto abrámico, habíamos hablado de bendiciones individuales, nacionales y universales. Por tanto, cada una de estas se va construyendo en paralelo y se van complementando una a la otra. En Génesis 12, del 1 al 3, Dios le había prometido a Abraham:
haré de ti una gran nación. Y vimos que eso se trata del número. Y sería una nación preeminente. Además, el término nación del hebreo, que es la palabra goy, se extiende al hecho de que de ella saldrían también naciones gentiles conexas a Israel. Entonces, es relevante conocer cómo se fue formando el pueblo y luego la nación de Israel, y cuáles fueron sus orígenes a partir del llamamiento de Dios a Abraham. Muy bien. Analizando el factor humano, partimos de un individuo, Abraham. De este individuo, Abraham, se forma una familia grande, una tribu, un pueblo. Luego, esa familia grande, esos 12 hijos, se llaman Israel, porque Dios le asigna ese nombre. Y después viene una nación, que es Israel, con un componente territorial, ¿no? Ahora, analizando el factor divino, partimos de un Dios. Y ahí están las palabras YHWH o Yud-Hei, Vav-Hei. Así se pronuncian estas palabras. Aunque en las Biblias se traducen como Jehová, Yahweh o Yahvé, pero no tiene una pronunciación esto, porque según los estudiosos dicen que este famoso tetragramatón, ¿no? Perdió su pronunciación unos 500 años antes de Juan, el último profeta. Así que ellos no tienen una pronunciación. Pero, bueno, Jehová, el Eterno. Dios, a través de un pacto, tenemos un Dios que se va a involucrar en la vida de un hombre, Abraham primero, su familia, su descendencia, una tribu, un pueblo, una nación, y en todas las naciones de la tierra. Como dice Éxodo 19:5, Dios dijo, mía es toda la tierra. La tierra no es de nadie, excepto de Dios. Por supuesto que ahora hay hombres que se atribuyen, ¿no? Todo esto es mío, pero eso se va a terminar. En el mundo antiguo, esto es muy importante. En el mundo antiguo, cuando un grupo se relacionaba con las divinidades, siempre existía como colateral un pacto o una alianza que vinculaba a ese Dios con ese pueblo en particular. El pacto de Dios con Abraham, que venimos estudiando, fue fundamental para tener identidad entre un pueblo y su Dios. Y la historia de Israel inicia con el llamamiento de Abraham. La Biblia no describe las razones por las que Dios llamó a Abraham, pero por su respuesta está claro que Abraham era un hombre manso. Como dice la Biblia de Noé, Dios lo llamó a Noé porque era un hombre tamín. Y eso quiere decir que no pecaba, pero que era un hombre recto, temeroso, respetuoso de Dios, y Dios había visto que en ese hombre estaba la genética verdadera que venía de Adán, ¿no es cierto? Y sabemos por las tradiciones rabínicas que Abraham, eso lo vimos en la clase pasada, aprendió con Noé y con Sem luego del diluvio. ¿Me van siguiendo? Bien, esto es muy importante. Las etapas históricas de Israel. Esto es muy, muy breve, pero van a ver que va a ser un mapa conceptual muy interesante. ¿Cómo se desarrolla Israel? Hay una etapa patriarcal, según Génesis 12, ahí arranca. Y los personajes centrales ahí son Abraham, Isaac y Jacob. Más o menos aproximadamente en el año 2166 a.C. Hasta ahí vamos. Una vez que termina esta etapa, hay una etapa de una esclavitud
de lo que sería, ya no Israel, porque no se puede hablar de Israel ahora, de esta familia, de este clan. Hay una etapa de esclavitud en Egipto, donde los personajes importantes ahí son Jacob, José, y aquí en Egipto nace Moisés. Así que esto fue en el 1526 antes de Cristo. Lo que es interesante acá fue que este clan de la familia de Abraham baja a Egipto porque ellos estaban en la tierra de Canaán, pero la Biblia relata que se produjo una gran hambruna. Y entonces fue Dios el que le dice a Jacob, le dice, bueno, vayan a Egipto que ahí yo los voy a sustentar. Por eso ellos fueron a Egipto, pero luego caen en esclavitud. Luego, como todos conocemos, hay una etapa del éxodo en el desierto, donde los personajes fundamentales son Moisés, que es el que recibe la ley, es el que saca al pueblo de la esclavitud, pero también está Josué, que es el que finalmente entra con el pueblo a la tierra prometida, y de ahí salen aproximadamente 3 millones de personas, según los estudiosos, ¿no? Los números siempre son estimativos. 3 millones más o menos de personas, ya como pueblo israelita, como Israel de Dios, salen de Egipto en el Éxodo, y en esta etapa es donde Dios le da la Torá, o el Pentateuco, a todo el pueblo de Dios con Moisés. Y esto más o menos lo situamos en el año 1446 antes de Cristo. Muy bien. Luego viene una etapa de conquista más reparto. O sea, el pueblo de Israel conquista parte, no toda la tierra de Canaán, pero parte de la tierra, con Josué. Es Josué el que finalmente entra a Canaán y conquistan gran parte de la tierra, y ahí se divide, ¿no es cierto?, toda la tierra conquistada en 12 tribus. Más o menos estaríamos hablando del 1406 antes de Cristo. Así que a esto se le llama conquista y reparto, y para esta altura Moisés ya había fallecido. Viene una etapa de este Israel, que ya es una nación, que tiene su territorio. Viene una etapa que se llama la etapa de los jueces, en donde el juez primero y principal era Dios. Había 12 jueces, el último de ellos fue Samuel, y estos jueces, esta etapa fue donde Dios gobernaba a su pueblo a través de su juez, del hombre de Dios. Y esto lo situamos más o menos en el 1398 a.C. A esto se le llamó el Reino Unido. Todo lo que ven en el mapa, todo lo que está en celeste, se le llamó el Reino Unido de Israel. Luego viene un periodo que se llama de la monarquía. ¿Y qué significa esto? Que el pueblo le pide a Dios mismo, le pide que quieren tener un rey, que los gobierne. Ellos ya no quieren ser más gobernados por un juez, sino por un rey, como tenían todas las culturas que estaban conexas o alrededor de esta tierra, de Canaán, ¿no? Entonces, Samuel, acá está ese que hemos escuchado, donde Samuel se enoja por el pedido del pueblo, y Dios le dice, no te enojes porque no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí. Pero Dios le dio vía libre a esto, y les pone un rey que es Saúl, el primer monarca del pueblo de Israel unido, Saúl, y luego de Saúl viene el rey David, famoso rey David, que lo unge Samuel, unge por rey a Saúl y después a David, pero ya Salomón, que fue el tercero de los monarcas, hereda de David su padre el reinado, ¿no? Y esto más o menos lo situamos en el año 1000
perdón, en el año 1052 a.C. y en el año 959 más o menos es donde Salomón completa el proyecto de su padre David de edificar un templo para Dios, ¿no? Muy bien. Pero luego, a raíz de el pecado de Salomón, que ya lo dijimos, es duro decirlo, pero es la realidad, Salomón comienza siendo el mejor rey de Israel y termina siendo el peor rey de Israel. A causa de su pecado se divide el Israel unido en dos partes, esas 12 tribus se dividen más o menos en el año 930, antes de la era común. 2 tribus más los levitas se van con Roboam, que era el hijo de Salomón, se van al sur, y el resto de las tribus se van al norte, de las cuales la cabecilla era la tribu de Efraín, ahora vamos a ir desarrollando esto, con un tal Jeroboam que era como si fuera un secretario de don Salomón. Esa fue más o menos la historia. Entonces, como ven ahí en el mapa, en el celeste, tenemos el reino del norte, que se llamó Reino de Israel. Ese fue el reino de Israel, y cuya capital era Samaria, y también se llamaba Casa del Norte o Casa de Efraín. Ahora vamos a ver por qué. Y el reino del sur, lo que ven en amarillito ahí, fue la tribu de Judá y Benjamín. Se quedaron ahí esas 2 tribus y formaron lo que sería la casa, el reino del sur, o la casa de Judá, cuya capital fue Jerusalén. Muy bien. Ahora van a ver por qué hacemos toda esta historia, ¿no? Es muy importante. Luego sucede en el 722 a.C. que los asirios toman al reino del norte, lo conquistan y se produce el exilio del Israel. Y bueno, lo que pasa ahí es que la Biblia ya después no relata más nada del reino del norte o del Israel. No dice nada la Biblia. Más adelante vamos a ver que habla de las 10 tribus perdidas de Israel, pero no dice ni dónde están, ni tampoco dice si volvieron o no volvieron. En cambio, en el caso del reino del sur, sí, Babilonia conquista al reino de Judá, a la casa de Judá, en el 586, pero luego, más adelante, se produce un regreso del exilio de Babilonia con el famoso rey Ciro, que hace un decreto y dice, bueno, pueden volver a su tierra y adorar a su Dios. Entonces, a raíz de eso, el pueblo regresa. Ahí los personajes fundamentales son Esdras y Nehemías, sobre todo Esdras, que es el que recopila todos los textos escritos que circulaban, que Dios le había dado, y recuerdan cuando estudiamos los cánones, que este hombre, Esdras, el sacerdote Esdras, es quien reúne el primer canon que se denominó el Tanaj o la Biblia hebrea. En el 515, construyen el segundo templo, que había sido destruido, el primer templo había sido destruido, construyen de nuevo el templo y levantan nuevamente las murallas de la ciudad de Jerusalén, pero más adelante vuelven a ser destruido el templo y hasta el día de hoy todavía eso está en pausa, por así decir. Así que más o menos esto es un panorama de la historia de Israel, pero durante toda esta historia se mantiene el pacto de Dios con Abraham. Es interesante. Muy bien, sigamos. Ahora sí, Israel nace a partir de los gentiles. Abraham es llamado desde una tierra de gentiles, Babilonia, actual Irak, y de una familia que practicaba la idolatría. Ya lo vimos eso. Sara también era pagana de la tierra de los caldeos, y ellos
tenían como costumbre la religión babilónica. Y ahí había un dios llamado Baal y una diosa llamada Ashera, y había como una pirámide y entonces un montón de dioses para abajo, que vimos un poco de eso la clase pasada, que estaba el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de los vientos, el dios de la fertilidad, etc. Isaac, hijo de Abraham y Sara, nace en Canaán. Se casa con una aramea, Rebeca, pero los cananeos resulta que eran politeístas y descendientes de Canaán. ¿Quién era Canaán? El hijo de Cam, nieto de Noé, que nosotros vimos cómo venía por ahí la carga genética del lado de Caín, ¿no es cierto? Isaac y Rebeca tienen gemelos, don Esaú y don Jacob. Así que, vean, el padre de Jacob es cananeo y la madre es aramea y vive en la tierra de Aram. Resulta que Aram era conocida por ser uno de los santuarios dedicados al dios lunar Sin en la Mesopotamia. Vean cómo se va formando Israel, ¿no? Jacob toma 2 esposas y cada una tenía una sirvienta. Don Jacob tiene hijos con las 4. De su primera esposa Lea lo tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De Bila, sierva de Raquel, lo tuvo a Dan y Neftalí. Y de Silpa, sierva de Lea, lo tuvo a Gad y Aser. Y de su esposa amada, que era Raquel, lo tuvo a José, el que fue a Egipto y lo salvó a Israel que no muriera, y a Benjamín. Ahora, así arranca la historia, que desde un espectro humano reúne a los primeros personajes bajo un clan familiar y que en la persona de Jacob y sus 12 hijos recibe el nombre de Israel, dado por Dios que había sellado un pacto con Abraham. Israel surge de gentiles, de personas que estaban en regiones geográficas inmersas en la idolatría, de familias que adoraban a varias deidades. Israel no surge de una raza o linaje sanguíneo puro, surge de una cultura politeísta e idólatra. El origen humano de Israel son los gentiles. Más tarde, Israel nace como pueblo cuando esos clanes familiares están en Egipto. Y ahora comenzamos con algunas escrituras. Deuteronomio 26:5. Vean la oración que tenía que decir un israelita cuando iba a la fiesta de las primicias en aquellos tiempos. Decía: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Vean, un arameo a punto de perecer fue mi padre, Abraham, el cual, vean, descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Se dice que entraron 70 más o menos a Egipto, y allí creció y llegó a ser ¿qué? Una nación grande, fuerte y numerosa. Miren de dónde sale Israel, a punto de perecer por la gran hambruna que había en la tierra de Canaán. Israel fue influenciada inicialmente por la religión egipcia y tiene que salir de la idolatría que practicaba en sus inicios. Israel nace en Egipto y tiene un pasado contaminado por la idolatría. Vean esto qué interesante. Si miramos la intervención de Dios para que Israel exista, ésta se manifiesta en la esterilidad de la rama matriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Raquel, una de las esposas de Jacob, las 3 eran estériles. Las 3. Es decir, que si Dios no interviene milagrosamente, Israel no se gesta como nación. Vean este gráfico.
Abraham se casa con Sara, estéril. De ahí viene Isaac, se casa con Rebeca, estéril. De ahí viene, de Rebeca viene Jacob, que tiene 12 hijos, y a ese clan Dios lo llama inicialmente Israel. Jacob se casa con Raquel, estéril. De Raquel viene Judá, la tribu de los leones. De Judá viene David, el rey David, y de ahí viene Jesucristo. Es decir, que Jesucristo existió porque Dios intervino con milagro tras milagro, subsanando la esterilidad de las mujeres de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así que vean, las chicas que quieren ser mamá y son estériles, le pueden pedir este milagro a Dios, ¿cómo no? Seguimos, Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es decir, que Dios es el Padre de Israel. Israel le pertenece a Dios. Israel es el proyecto de Dios de tener una nación y un vínculo con su pueblo, con su familia, en una relación de amor entre Dios y sus hijos. Israel es un concepto que Dios generó. Israel no es propiedad de ningún líder religioso, no lo es, ni de ninguna postura teológica, no lo es. Leyendo Génesis 38, 1 al 25, veremos que algunos reyes de Israel y el linaje del rey David proviene de una mujer cananea, Tamar, la famosa Tamar. Por tanto, David tiene mezcla genética de Israel, que proviene de la sangre de Sem, y de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé, que ya sabemos por dónde viene. Hay una mezcla. En David hay sangre real, pero no es pura al 100%. También tenemos el caso de José en Egipto, a quien el faraón le da una esposa egipcia, Asenat, otra mezcla. Asenat era hija de un sacerdote egipcio. Fue la madre de Manasés y de Efraín, que fueron dos tribus. El Efraín es clave en la historia de Israel y de los gentiles, que según Génesis 46:20, bueno, ahí lo digo, el Efraín, es clave dentro del pacto de Dios con Abraham. Manasés y Efraín llegan a ser dos tribus de Israel, porque Jacob, padre de José, los adopta como suyos. Entonces, al adoptarlos en esa cultura, era una cuestión legal ya. Y en esta adopción, Jacob profiere una bendición sobre cada uno, pronunciando una profecía sobre Efraín, que en Génesis 48, 14 al 19 dice: Efraín formará multitud de naciones. Recuerden esto: Efraín formará multitud de naciones o multitud de gentiles. El pacto con Abraham incluía promesas nacionales a Israel como nación, de la cual él sería el padre, y bendiciones universales que abarcan a todas las naciones o familias de la tierra, los gentiles. Aquí o acá vemos entonces de dónde saldrían estas naciones gentiles. ¿De dónde saldrían? De Efraín. ¿Se va entendiendo? Bueno, esto significa que dentro del proyecto de Israel que Dios concibió, engendró y formó para sí, estaba contemplado que haya, ¿qué cosa? Gentiles. Gentiles. ¿Qué son gentiles? Naciones de gente. Vean, esta fue la profecía de Jacob sobre Efraín y Manasés. Jacob en Génesis 48, 19 le dice, ¿no? Este fue cuando
cruzó las manos y ese tema, ¿no? Dice, pero su hermano menor, refiriéndose a Efraín, será más grande que él, que Manasés, y su simiente, la simiente de Efraín, será plenitud de gentiles. Jacob profetizó que la plenitud de los gentiles vendría a través de la tribu de Efraín y su simiente. Entonces, como ven acá en el mapa, ¿no es cierto? Cuando Israel se va cautivo por los asirios, pueden leer 2 de Reyes 17, del 6 al 41, nunca regresaron, y todo eso que se ve ahí en celeste, reino de Israel, o la casa de Efraín, se dispersan y forman multitud de gentiles. Se convierten en naciones gentiles dispersas, que también se las conoce, habrán escuchado por ahí en varias enseñanzas, las 10 tribus perdidas. Y Efraín pasa a ser plenitud de naciones o de gentiles según la profecía que Jacob dio en Génesis 48:19. Tenemos el caso de Moisés. Vamos a hacer un poco de chusmerío ahora. Tenemos el caso de Moisés, que se casó con Séfora. Séfora era una madianita. Y luego, miren, Moisés tomó por mujer a otra que era cusita. Los cusitas eran personas de piel oscura de Etiopía, del sur de Egipto, o sea que le gustaban las morochas a Moisés. Pero lo interesante, vean, es que los cusitas eran de la tierra de Cus. ¿Quién era Cus? El hijo mayor de Cam, cuya genética o carga genética fueron los enemigos del Israel de Dios. Después vean Génesis 16. O sea, vemos que Israel está formado por mezclas. Otros casos. Tamar. Tamar es una viuda gentil que se disfraza de prostituta para acostarse con Judá. Rahab, la cananea conocida como la prostituta de Jericó, que ayudó a 2 espías israelitas. Y después pasa a formar parte ella y su familia del Israel de Dios. Ruth, una mujer moabita, de la cual viene Obed, que es el abuelo de David. Vean la mezcla. Y Betsabé, la esposa de Urías el hitita. Si bien, bueno, conocemos la historia de David y Betsabé, pero Betsabé era esposa de un hitita. Y los hititas son famosos, absorbieron la religión de Babilonia y son famosos porque tenían ese conocido panteón de los 1000 dioses, como ven ahí en la imagen arriba. Esta mujer, Betsabé, dio a luz a Salomón. Vean la genética. Y de él continuó la línea de la simiente real del Mesías Jesús. Interesante. Jueces, leemos esto para terminar esta parte. En la formación de Israel, vean lo que dice Jueces 3, 5 y 6. Los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos y jebuseos. Y vean lo que dice el 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y sirvieron a quién? A sus dioses. O sea que este versículo muestra la mezcla y la idolatría. Muy bien. Los gentiles entonces forman parte de la historia de Israel. Israel no es una raza pura al 100%. Tenemos la monarquía de Salomón con sus 700 esposas, donde se hacían convenios, se celebraban convenios con hijas de los reyes de otras tribus, de otros pueblos, y todo eso es mezcla tras mezcla. Por lo tanto, visto
en la Biblia, Israel es el proyecto de Dios. Y esto es importante tenerlo en claro porque esto es el punto de vista que da la Biblia. Esto no es teología, esto no es religión. Ser israelita está vinculado con la fidelidad al pacto de Dios con Abraham, materializado en un pueblo que se llamó Israel. La cuestión genética, si tenés los papeles, el pedigrí o no lo tenés, no es determinante. Y eso que dice en el centro es muy importante porque es el punto de vista de la palabra. Es, solo Dios define qué es y quién pertenece a Israel. No puede ningún hombre decir, vos sos israelita, vos no lo sos, vos sos esto, vos sos el otro. Es Dios el que lo define. Y bueno, por supuesto que no hay que negar que hay una genética o un linaje de sanguíneo por donde vienen los judíos y hay otro linaje de los gentiles. Pero el que define qué es y quién pertenece a Israel es Dios. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora se va a poner profunda la cosa. Israel, la bendición en la simiente. Concluimos la clase pasada que la simiente es Jesucristo. Y por tanto las palabras que Dios le dice a Abraham, ese juramento que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, recae como profecía directamente en el Mesías. Y el acceso particular, esto es lo importante, el acceso particular a esas bendiciones depende de lo que cada persona crea o no respecto del Mesías. Vamos a comentar algunas escrituras. En este caso, Pablo se dirige a los gentiles y utiliza las expresiones buen olivo, olivo natural, olivo silvestre, y esto tiene relación o que Pablo está hablando acá del pacto de Dios con Abraham. Y en Romanos 11:17 dice Pablo, ¿no? Algunas de las ramas naturales fueron desgajadas, y tú, gentil, porque le está hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la explicación está en las figuras de dicción de Bullinger. Es una figura que se llama hipocatástasis. El olivo representa los privilegios del pacto de Dios con Israel, los cuales siguen vigentes hoy. Pero esta es la explicación, es muy simple. El olivo natural se refiere a Israel y el olivo silvestre se refiere a los gentiles. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando los gentiles aceptan a Jesucristo como Mesías, son injertados en las ramas del olivo natural, Israel. Por otra parte, cuando las ramas del olivo natural, Israel, han sido desgajadas, es por no aceptar al Mesías. Y eso quiere decir. Vean cómo está. Si quieren después lean Romanos capítulo 11. Ahí está todo explicado, pero con esto lo van a entender. Parte de la bendición de Abraham que alcanzamos por medio del Mesías es que somos injertados en el Israel o pueblo de Dios. Somos injertados. Nosotros formamos parte del proyecto de Dios. Dios le prometió a Abraham una tierra, una nación grande, preeminente. Le prometió reinar con el Mesías y ser parte de su reino en esa tierra. Algo que sería por toda la eternidad. Esto no se cumplió todavía. El pacto de Abraham abarca
la filiación nuestra con Abraham, pero en la concepción de Dios, porque si nos ponemos a discutir sobre teología o religión, vamos a otro lado. En el concepto de Dios, el pacto abarca la filiación con Abraham. No es solo una cuestión genética o de linaje, como vimos, depende de la sangre del Mesías. O sea, si tú has aceptado que Jesús es el Mesías y fundamentas tu fe en esa roca, tú eres hijo de Abraham según la promesa de Génesis 12. Eso es, pero en el concepto de Dios, ¿no es cierto? Gálatas 3:29, más claro, échale agua, dice Pablo hablando, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia o simiente ¿de quién? De Abraham. ¿Y herederos según qué? ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. ¿Se dan cuenta? Todo lo que incluye la promesa de Dios a Abraham es la herencia de los que son de Cristo. La pregunta, ¿qué contiene la promesa de Dios a Abraham? De todo eso somos herederos. Sigamos. Romanos 8:17, y si herederos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios tiene una herencia para sus hijos y somos coherederos de la herencia de Cristo. Y esta herencia, que está en toda la Biblia, se ha ido revelando progresivamente. Todo lo que el Mesías hereda, nosotros lo heredamos con él. Eso es la promesa. Gálatas. Vamos a ver algo muy interesante. Gálatas 3:8 dice: la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿A quién? A Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. En Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan? Génesis 12:3, la versión de Jerusalén. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Evangelio, ahí cuando dice evangelio. En el griego es la palabra evangelizo, que significa anunciar buenas nuevas o predicar el evangelio. Eso lo sabíamos, ¿no? Evangelio, buenas nuevas. Por lo tanto, pregunto a las mentes despiertas, ¿en qué creyó Abraham? En la promesa, en la buena nueva. En el Evangelio. Claro, la promesa del Evangelio. En el Evangelio. Pero otra pregunta más comprometedora. ¿Dónde diría usted que comienza el Evangelio ahora? En el Génesis. Claro. 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 Ahí empieza. Mateo, Marco, Lucas. Sí, pero ¿dónde comienza el Evangelio? El Evangelio comienza en Génesis 12, porque son buenas noticias. Cuando Dios hizo un pacto sempiterno, es decir, para siempre, con Abraham, y le dijo todas las bendiciones que tendría ese pacto, para él personalmente y para todas las naciones de la tierra. ¿Gracias a qué? A la bendición de su simiente que se materializó ¿en quién? En el Mesías Jesucristo. Así que en Génesis 3:15, como hemos visto en una clase, tenemos el protoevangelio o el primer evangelio, y en Génesis 12 comienza el evangelio. ¿Qué son Mateo, Marco, Lucas y Juan? Es el registro o relato de la vida y ministerio del Señor Jesucristo como cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, del Evangelio anunciado por Dios a Abraham en Génesis capítulo 12.
Es interesante. Ahora vamos a entrar en algo más picante todavía. Israel, la bendición en la simiente, pero ahora vamos a ver cómo en las epístolas Pablo desencripta el Evangelio. Y vamos a leer Efesios 3 del 1 al 6. Dice: Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿A quién le está hablando? Si es que habéis oído de qué cosa, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Hay un misterio, algo que estaba encriptado, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. O sea, para entender la Biblia hay que leer la Biblia, ¿no? Cuál sea mi conocimiento, ¿en qué? En el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. 6. Que los gentiles, o sea, las naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La pregunta es, versículo 6, ¿qué promesa? ¿Cuál es la promesa en Cristo Jesús? Y cuando dice por medio del Evangelio, ¿qué Evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando dice, vean si en el 6, ¿no? En el 6 leemos, le quitamos un poco de palabra y ponemos la promesa del Evangelio. ¿Cuál es la promesa y cuál es el Evangelio? Lo que venimos estudiando es la promesa hecha a Abraham en su simiente del Evangelio revelado en Génesis 12. Eso estaba escondido, estaba encriptado, dice Pablo. Y dice en Efesios 3, 9 al 11, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, ¿ven? Desde los siglos, tiempos eternos, los primeros tiempos, en que en Dios, estaba escondido en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades. Ojo acá. A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Y acá va a desencriptar, va a explicar por qué. En Efesios 3:8 dice Pablo, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. ¿Entre quién? Entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones de la tierra. ¿Qué cosa? El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, que no se pueden rastrear o descubrir. Y fíjense en Gálatas 3:8. Este versículo es clave. La Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Y qué le dijo? Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esto es increíble leer esto porque dice, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, o sea que ya estaba todo calculado, ya estaba todo establecido, ¿no? Cómo iba a ser la justificación y la salvación. Por lo tanto, quiero hacer un par de preguntas. ¿De dónde viene este evangelio de las inescrutables riquezas? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué Dios hizo una promesa encriptada? ¿O hubo esto que estuvo escondido? ¿Por qué? Bueno, eso lo responde la palabra. Recordemos que Dios quiso tener un pueblo, su Israel, ser Él el Dios de su pueblo, tener una familia. Y eso lo pensó en Génesis y llamó a Abraham.
el padre de los que iban a creer en ese Dios. Y ese proyecto entonces hizo un pacto con Abraham y previó la pertenencia a su pueblo de todos los hombres y las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. Pero algunos detalles de ese pacto Dios los guardó y recién en la era de gracia los reveló a Pablo, quien los dio a conocer a la iglesia, ojo acá, y a principados y potestades. Una vez que Cristo logró la redención, Dios dio a conocer este misterio que estaba implícito en la promesa de Abraham. ¿Por qué no lo dio a conocer antes? Bueno, eso es lo que responde esta escritura. 1 de Corintios 2, 7, 8 dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vean, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Toma. Toma para vos. Por ello, el significado encriptado que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, fue la estrategia más inteligente pensada por Dios en beneficio y para bendición de todos los seres humanos. Porque Él le tiró una onda, pero no le dijo cómo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Le dijo que en tu simiente. Una vez lograda la redención, mediante el sacrificio de Jesucristo, Dios completó la revelación de la promesa dada a Abraham en el principio, en Génesis capítulo 12. El misterio del Mesías es la profecía oculta en Génesis 12. La simiente de Abraham estuvo oculta. Esto es increíble. Estuvo oculta para que Jesús pudiera ser crucificado y el hombre redimido de la caída. Es una estrategia de ajedrez, de una inteligencia superior. Génesis 22, 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El mal, o la simiente de el serpiente, que estaba en enemistad con la simiente de la mujer, se enteró que sería a través de la simiente particular de Abraham que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero nunca se supo qué significado y alcance tenía esa bendición. Dios lo mantuvo encriptado. Y como hemos visto en estas clases, el mal hizo un seguimiento de esa simiente de la mujer, ¿recuerdan? El mal procuró corromper la genética humana, ¿se acuerdan? Los nefilim, para que no naciera dicha simiente. También el mal procuró matar a los ancestros. El mal procuró matar a bebés recién nacidos con relación a esta simiente. Abraham, Moisés y Jesús. A los tres el mal procuró matarlos, pero no tuvo éxito. A Dios gracias. Cuando la redención del hombre estuvo consumada, Dios reveló el secreto que tenía guardado por generaciones. Secreto que los antiguos indagaron, pero no pudieron descubrir. Al día de hoy está clara la profecía: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Significa esto que los gentiles son coherederos con Cristo y herederos de la promesa de Abraham? ¿Qué heredamos? ¿Una aureola blanca para pasear por las calles del cielo? No, heredamos la promesa de Abraham. Los gentiles que aceptan al Mesías forman parte del proyecto del Israel de Dios, y son herederos de Dios y de todo lo que Abraham y Jesucristo heredan, y Dios ha desencriptado el Evangelio dado en Génesis 12. El eslabón perdido en Génesis 12, por así decir,
fue revelado a Pablo cientos de años después, y fue el secreto mejor guardado y encriptado por Dios sobre los alcances de la bendición en la simiente de Abraham para todas las naciones de la tierra. Ahora lo vamos a expandir a esto. Abraham es el padre de todos los creyentes. Conclusión. En la simiente de Abraham somos benditos, nosotros somos benditos. Que nosotros somos benditos quiere decir que tenemos la protección y la gracia de Dios, su favor y bondad, sin merecerla o ganarla. Podemos vivir tranquilos, mejor si vivimos conscientes, pero si viviéramos inconscientes, nosotros somos benditos, igual. Mejor si estamos conscientes. Heredaremos la tierra y somos parte del proyecto del Israel de Dios. La prueba de sangre o el ADN de nuestro linaje la derramó el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, pues es un don de Dios, como dice Efesios 2:9. Y los dones de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Por tanto, nada ni nadie nos quita la salvación. Hay personas eruditos de la Biblia hebrea, del griego, de la teología de este y de la del otro, de la teología del pacto y de la teología dispensacional. Son eruditos. Y uno les pregunta, ¿se pierde la salvación? Y no estoy seguro. Y a lo mejor un minuto antes la podés perder. No se puede vivir pensando que un minuto antes perdés la salvación. Pero la salvación no se pierde porque los dones de Dios son irrevocables. Por eso no se pierde. Muy bien, guarda con esto. Hemos nacido de nuevo y por tanto hemos vencido a la segunda muerte. Apocalipsis 26. Es verdad, como dice Corintios, que hay muchos enfermos y debilitados y muchos mueren prematuramente. Lamentablemente es una realidad. Pero la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros aunque vayamos a la tumba. ¿Qué quiere decir esto? Hay una primera muerte donde la gente muere, fallece por una enfermedad, por un accidente o por edad. Esa es la primera muerte, ¿verdad? De esa primera muerte hay un retorno, porque va a haber resurrección para salvos, para incrédulos y para no creyentes, para todo el mundo. Por tanto, de la primera muerte se vuelve con una resurrección, aún para ser juzgado. Pero el que vaya a la segunda muerte, chao, de ahí no hay retorno. Y nosotros hemos vencido la segunda muerte. No vamos a ir ahí. ¡Qué bárbaro! Sabemos que fuimos gentiles, pero ahora somos hijos, herederos y coherederos. ¿Cuáles son nuestros ancestros? Podemos venir de Sem, de Jafet, de Efraín. Probablemente vengamos de Efraín, no se sabe, hay mucha mezcla. Pero en el Mesías fuimos injertados en las ramas del olivo natural. En Cristo tenemos derechos legales. Dice 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, y esto va a ser el tema de la próxima enseñanza, así que para terminar con esto, estaríamos cubriendo un panorama desde Abraham a Cristo y hemos cubierto previamente unos 2000 años cuando estudiamos el origen, estudiamos Noé,
estudiamos el diluvio, estudiamos los nefilim, estudiamos la Torre de Babel, y luego vino Abraham, estudiamos todo el pacto de Abraham, vimos todas estas etapas y llegamos hasta Cristo, habiendo cubierto un panorama de unos 4000 años de historia de acuerdo a la Escritura, ¿no es cierto? Para terminar, por tanto, la bendición en su simiente. Usted puede leer y entender el alcance de la bendición de la simiente de Abraham en el Mesías solo al punto de conocer al Señor Jesucristo y descubrir en las epístolas paulinas los logros obtenidos por él en beneficio de todas las naciones de la tierra. Esperamos nosotros el retorno del Señor Jesucristo para la completitud de todas las profecías. Dios los bendiga.